Hola amigos de Geek Electrónica, en este video vamos a continuar con nuestro curso básico de C++ y lo que vamos a hacer en esta ocasión es explicar o ver cómo funciona la sentencia switch case. La sentencia switch case es otra forma de realizar comparación entre valores, pero digamos que esta forma es adecuada cuando se requieren hacer listas de valores muy grandes, cuando la variable que queremos comparar puede tomar muchísimos valores, pero son valores ya predefinidos, que como programadores sabemos que esos son los valores que va a tomar obligatoriamente nuestra variable. Entonces podemos hacer un listado con esos valores y dependiendo del valor, darle una acción diferente a cada uno de ellos. Entonces básicamente es como hacer un listado. Y es más recomendable utilizar el switch case en estos casos, donde la variable puede tomar muchísimos valores diferentes, que utilizar un if else. ¿Por qué? Porque con el if else tendríamos que hacer condicionales anidados, tendríamos que hacer demasiados if else anidados, como vimos en el video anterior, y pues esto nos complicaría el trabajo, mientras que con el switch case es muy sencillo. Pero ¿qué debemos tener en cuenta para esta sentencia? Básicamente es que solo funcionan con variables de tipo entero o carácter. La sentencia switch case solo funciona con estos dos tipos de variables, variables enteras o variables carácter. ¿Cómo sería la sintaxis? Básicamente comenzamos con nuestra palabra reservada switch, luego el nombre de la variable a la que vamos a compararle los valores. ¿Listo? Esa variable que nosotros queremos mirarle el valor o comparar cada valor, ese nombre es el que aparece acá en este paréntesis. Luego abrimos corchetes y comenzamos a comparar casos. Entonces, case, cuando el valor, cuando la variable tome este primer valor, dos puntos, entonces que realice una acción donde este valor sea cierto. Luego de esto va un break, que es como una ruptura de esa sentencia. O sea, si es el valor uno, ejecuta las acciones, las instrucciones, y con este break se sale completamente del switch, no continúa. Por eso es importante colocar ese break. Luego, otro case, entonces, en caso que tome un otro valor diferente al valor que teníamos aquí al principio, entonces en caso que sea el valor 2, se ejecutan esas acciones, el break. En caso que sea un valor 3, se ejecutan otras acciones, el break. En caso que sea el valor 4, se ejecutan otras instrucciones diferentes, se le coloca el break. Y digamos que en este ejemplo, la variable nomás se va a tomar cuatro valores diferentes, valor 1, valor 2, valor 3 y valor 4. Pero el usuario ingresó un valor diferente a esos cuatro que teníamos ahí. Para eso existe el caso default. En este caso default, entonces default, eh, se colocan las instrucciones que queremos a cabo, que lleve a cabo nuestro programa, en caso que no se cumplan los valores, ninguno de los valores anteriormente declarados. O sea, si no fue ni valor 1, ni valor 2, ni valor 3, ni valor 4, sino que el usuario ingresó otra cosa, entonces que lleve a cabo otras instrucciones diferentes para cualquier valor que no sea uno de los anteriores. Y este default también lleva su break. Y así terminaríamos nuestro switch case, obviamente cerrando el corchete que habíamos abierto. ¿Listo? Básicamente es eso. Y como se fijan, básicamente es hacer un listado de los posibles valores que va a tomar la variable. Pero para verlo de una forma más sencilla, vamos a hacer un ejemplo muy fácil. Entonces, vamos a mirar este ejemplo. ¿Qué vamos a hacer en este ejemplo? Simplemente vamos a pedirle al usuario que nos ingrese un número y dependiendo de ese número vamos a decirle cuál es la letra en el abecedario que le corresponde.
Por ejemplo, si me ingreso un 1, le vamos a decir que la letra que le corresponde es la A. Si me ingreso un 5, le vamos a decir que la letra que me corresponde es la E. Un 4, la D. Y así sucesivamente, dependiendo del número que me ingrese, le va a corresponder una letra en el abecedario. Si hiciéramos esto con if, nos saldría muy extenso y nos complicaríamos mucho con el tema de corchetes. Entonces vamos a ver cómo hacerlo con un switch. ¿Qué tenemos acá? El llamado a la librería, el using namespace std, la declaración de una variable que se llama opción y es de tipo entero. Recordemos que, como les acabo de decir, los switch case solo funcionan con variables de tipo entero o carácter. Y en esta variable opción es donde nosotros vamos a guardar ese número que nos ingresa el usuario. Luego tenemos nuestra función main, la función principal. Hacemos una impresión en donde le explicamos al usuario qué es lo que se supone que va a hacer el programa. Luego hacemos dos saltos de línea con esos dos \n que tenemos acá. Y por último le pedimos que ingrese el número. Lo siguiente que hacemos es con el sein guardar en la variable opción el dato que me está ingresando el usuario por teclado. Y este cout es la primera parte de la impresión de la respuesta. Entonces, lo primero que va a imprimir es la letra del abecedario según el número que ingresó es, y ahí se queda esperando a que haga las comparaciones de los valores que ingresó el usuario, y dependiendo de lo que haya ingresado, pues va a entregar una letra. Entonces aquí sí venimos con el switch, miren, switch, y aquí es una corrección que quiero hacer. En la diapositiva estaba la S mayúscula, es con S minúscula, todo en minúscula, switch, y entre paréntesis opción, donde opción es esta variable en la que el usuario o en la que se guardó el dato ingresado por el usuario, y es la que tiene el valor que vamos a comparar. Luego de eso abrimos corchete y empezamos a evaluar los diferentes casos. Entonces, en caso que opción valga 1, ¿qué debe hacer? Imprimir una A. Break para que haga la ruptura. En caso que valga 2, pues imprime una B. En caso que valga 3, imprime una C. En caso que valga 4, imprime una D. Así sucesivamente. Miren, en caso que valga 5, una E. En caso que valga 16, imprime una P. Y así con cada uno de los casos del abecedario. En caso que opción tenga guardado un 26, entonces imprime una Z. Y si no es ninguno de esos valores anteriores, o sea, si no es ningún número del 1 al 26, el caso default es que imprima el valor ingresado no corresponde a ninguna letra. ¿Listo? Entonces, si imprime cualquier número diferente de los números entre el 1 y el 26, siempre va a imprimir esto. El valor ingresado no corresponde a ninguna letra. Hacemos el break del default y cerramos los corchetes del switch. Miren que esos son los del switch. Y listo, con eso acabaríamos nuestro programa. Entonces, sí, esto también lo hubiéramos podido hacer con if-else anidados, pero serían aproximadamente unos 27-28 niveles de anidamiento. Entonces, eso haría que el trabajo con los corchetes sea muy complicado. Entonces, pues, queda mucho más fácil armar una tabla o un listado de estos con un switch case. Antes de ejecutarlo, si nuestra variable fuera de tipo carácter, recuerden que entonces los caracteres van encerrados entre comillas, y para que los tome como un carácter tendremos que encerrar esto entre comillas sencillas los caracteres. Las cadenas sí son comillas dobles. Eso en caso que fuera de tipo carácter mi variable opción. Pero como es de tipo número, la dejamos sin comillas y evaluamos los números. Listo, eso era todo. Ahora vamos a ver cómo se ejecuta.
Le damos compilar, compilar y ejecutar. Y aquí dice, este programa recibe un número y retorna la letra del abecedario que le corresponde. Ingrese el número. Entonces no se le voy a decir que quiero el número 23. La letra del abecedario según el número que ingresó es W. Vamos a hacer otra prueba. Este programa, no sé, ahora le voy a decir que la letra, el número 8, ¿a qué letra corresponde? La letra del abecedario según el número que ingresó es H. Y vamos ahora a ingresar una letra que no corresponda a un número que no corresponda a ninguna letra, no sé, el 345, por ejemplo. Le damos a ingresar y la letra del abecedario según el número que ingresó es el valor ingresado no corresponde a ninguna letra. ¿Listo? Entonces vemos que está funcionando adecuadamente. Listo. Esta es la forma en la que se utiliza la sentencia switch case. Es bastante sencillo. Es simplemente tener en cuenta que funciona solamente con variables de tipo entero o carácter, o sea, int o char, y ya. Después de eso, básicamente es armar como un listado, una tabla con cada uno de los casos y es mucho más sencillo de manejar que muchos if-else anidados. Entonces eso fue todo por este video. Recuerden que si les gusta el material que publicamos, pueden visitarnos en nuestro sitio web geekelectronica.com o en nuestras redes sociales, visitarnos y seguirnos. Estamos en YouTube, Twitter y Facebook como Geek Electrónica. Recuerden también suscribirse al canal y cualquier duda que tengan, no duden en escribir que con mucho gusto les comentaré. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.